Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en la pantalla de Canal 14 de Kids en Para Toda Mujer, como todas las semanas. Penúltimo programa, ¿eh? Sí, penúltimo programa especial que vamos a tener la próxima semana, como corresponde, para despedir el año, recibir la Nochebuena, Navidad y despedir el año. Tenemos un programa muy lindo, muy interesante en el día de hoy. Los temas son estos. Hoy, en Para Toda Mujer, el doctor Gustavo Garzón nos habla sobre la diabetes y sus complicaciones. El chef Mariano Lares nos presenta durazno grillado y costillas de cerdo. Augusto Vidarte, de Luzar, Santiago del Estero, nos explica qué debemos hacer en casos de sismos. Maribé Perfumería nos presenta una nueva fragancia. La coach María de los Ángeles Campo Guzmán nos enseña cómo llegar a una meta. Esto y mucho más hoy en Para Toda Mujer. Y estos son los temas que vamos a desarrollar en el día de hoy. Y vamos a arrancar con nuestro primer entrevistado, que estuvimos conversando con él la semana pasada acerca de la diabetes. Él es el doctor Gustavo Garzón. Doctor, un gusto tenerlo nuevamente aquí con nosotros. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente gracias por tu invitación. Una vez más aquí, al bien de la comunidad, como te lo dije en el encuentro anterior. No, y estaba muy bueno el tema, ¿no? Que estábamos hablando acerca de las complicaciones crónicas que afectan a los miembros. Habíamos quedado en eso. ¿Cuáles serían esas complicaciones, doctor? Bien, vamos a hacer un poquito más de hincapié sobre el tema. Lo hemos hecho más bien como un vuelo de pájaro los otros días, pero siendo que es muy frecuente, ¿no? Es muy frecuente este tipo de complicaciones. Entre las complicaciones crónicas que afectan a los miembros tenemos las vasculopatías, ¿sí? Que afectan a los vasos, o sea, todo lo que hace a la irrigación del pie, ¿sí? A la irrigación del miembro, el miembro inferior en este caso. Sí. Y las complicaciones neuropáticas, o sea, todo lo que hace a la inervación, a lo que da la sensibilidad y movimiento del pie o del miembro en sí. ¿Por qué pongo la palabra pie siempre? Porque quiero hacer más hincapié en este punto, que es una de las complicaciones y lo que más frecuentemente se ve en los pacientes. Es un motivo de consulta muy frecuente, en el sentido que el paciente comienza a sentir signos de alarma, por ejemplo. ¿Cuáles serían? Los signos de alarma que ellos presentan son el hormigueo o sensación de caminar sobre algodones, o sea, ellos se descalzan, pisan el suelo y no sienten, digamos, la frialdad del suelo. Lleva a inclinar la mirada hacia abajo para ver si no están pisando sobre una alfombra, por ejemplo, y es el suelo mismo que están pisando. Entonces eso ya llama la atención, es decir, estoy pisando sobre el piso o sobre algo. Eso hay una disminución de la sensibilidad. Bien. Muchas veces hay dolores sin una explicación previa, sin un golpe o sin estar el pie aprisionado por algo. Son puntadas que sienten estas personas y que llevan a muchas veces expresiones fuertes de dolor, y llevan también a mirar, a decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué me he golpeado? Y sin embargo no es nada. Es otro signo a tener en cuenta. Otra manifestación más es el calor que sienten a nivel de la planta de los pies. Es un calor, es un fuego, ellos te lo refieren como un fuego en los pies. Sí. Y sobre todo en la hora del reposo, cuando van a la cama a descansar, en épocas invernales, por ejemplo, tienden a dormir sin medias y sacando los pies hacia afuera de la sábana, claro, de las sienten colchas. Como que les quema. Se combina muchas veces un dolor tipo quemante, se llama, porque sienten esa quemazón, sienten el dolor, sienten el hormigueo, los obliga a sacar los pies hacia afuera para sentir el fresco y sentir alivio, o bien se sientan en la cama y pisan el suelo frío como para calmar ese dolor, aliviar ese dolor o caminar. Todo eso son manifestaciones. ¿Eso cuando la diabetes ya está muy avanzada, Doc?
Por lo general pasan de 10, 15 hasta 20 años donde ya empieza a hacer manifestaciones, tipo de complicaciones. Para evitar llegar a este tipo de complicaciones es menester ver el tema de mantener los valores lo más normal posible, de mantener un equilibrio metabólico, un equilibrio glucídico para que los valores se mantengan sobre nivel y no llegar a que los órganos estos empiezan a sentir el paso de la enfermedad. Como yo le digo, esto es una enfermedad evolutiva. ¿Cada cuánto es necesario una persona que tiene diabetes? ¿Cada cuánto es necesario un chequeo? Mira, el chequeo por lo general mínimamente son 2 veces al año. Bien. Andando en condiciones óptimas, si se quiere. Hablando hacia la visita médica, mínimamente son 2 veces al año. Teniendo en cuenta que ese paciente cuenta con monitores en sus hogares que pueden ir controlándose los valores de glucemia, tomando en cuenta que ese paciente, esa persona va a hacer una buena educación en su vida cotidiana, una buena alimentación, lo va a combinar con actividad física, tomando bien la medicación, o sea, teniendo como referente siempre los 4 pilares del tratamiento de la diabetes, que son medicación, actividad física, alimentación y educación. Bien. Si ese paciente cumple con esas pautas, podemos prolongar, podemos hacer, digamos, una visita al médico como mínimo 2 veces al año. Si no, lo aconsejable es hacer una visita. Eso va a depender de la evolución que esté metabólica de este paciente, o sea, de la respuesta al tratamiento que esté presentando. Si este paciente presenta estos síntomas que yo te decía, haciendo referencia a lo que hace el pie, la consulta va a ser frecuente. No únicamente desde ese punto de vista, por ahí a lo mejor va a haber en sus miembros o bien a nivel de sus pies la aparición de un cambio de coloración en las uñas, o bien va a ver entre medio de sus dedos que se empiezan a producir pequeñas lesiones, o cambio de coloración en medio de sus dedos y picazón, que también nos indica la presencia de hongos, que son puertas de entrada para desarrollar las infecciones. No únicamente a lo mejor esperar a que haya esta manifestación de cambio de coloración o picazón o bien una leve escoriación, sino la presencia de durezas, también de callosidades. Hay que tener en cuenta. Hay que tener muy en cuenta eso, porque se produce un resecamiento. De por sí, en la persona con diabetes, y ustedes lo han visto en las propagandas, que hablan sobre el resecamiento de la piel. Sí, se produce un resecamiento de la piel. Esa piel reseca, se producen grietas, y esas grietas a su vez son puertas de entrada para que los microorganismos produzcan cierto tipo de infecciones. Bien. Entonces, esas complicaciones nos pueden llevar más adelante, si no tienen un buen tratamiento, a una lesión mucho más severa, de difícil evolución. Bien. Una vez, tomé un poquito de agua, Doc, así. Una vez recuerdo que usted había comentado el hecho de que por ahí una persona diabética puede llegar se le puede llegar a introducir un clavo, es como que no se da cuenta de esto, ¿no? Por el tema de que no pierde la sensibilidad. Bien, sí. Eso muchas veces pasa que las personas, al andar ya sea descalza o bien con un calzado no apropiado de una planta muy fina, suelen introducirse clavos, tachuelas, a lo mejor un alambre que esté con la punta hacia arriba. El paciente lo pisa, atraviesa la suela del calzado tan fino que está usando en ese momento, que ahora en época veraniega usan esas chinelas que son de goma blanda. Sí. Y él no siente, por la pérdida de la sensibilidad, por la combinación de eso que te hablaba yo hace rato, de las complicaciones neuropáticas y vasculopáticas, hay falta de sensibilidad, falta de irrigación, el pie no siente de la misma forma. Entonces eso va produciendo lentamente pequeños pinchazos, y van haciendo puertas de entrada. El paciente no se da cuenta y son puertas de entrada para infecciones. ¿Cuándo se lo da cuenta? Cuando ya se produce la infección. Claro. Se produce la infección, empieza a sentir a lo mejor un olor raro, empieza a ver que el calzado, o cuando se saca las medias están manchadas, o cuando pisa el suelo, cuando se saca el calzado, pisa el suelo para irse al baño a lo mejor, ve que deja una marca que llama la atención. Entonces ahí
a donde recién se da cuenta. Eso fue a producto de la falta de sensibilidad. Tenemos, por ejemplo, lo que yo quiero mencionar es cómo deberían hacerse el autoexamen el paciente. Bien, ¿cómo debería ser? ¿Cómo debería hacerlo? Si bien muchas veces, sobre todo los hombres que se encuentran imposibilitados de agacharse por los abdomen prominentes, o bien mujeres o personas de edad que no tienen una elasticidad que nos permita hacer un buen examen, podemos contar con la ayuda, con el apoyo de algún familiar, ¿sí? De examinar los pies a diario, por lo menos pasando un día, si no es todos los días es mucho mejor. Bien. Si no, ayudarnos de un espejo. El espejo se lo coloca en el suelo, como cuando uno va a una zapatería, sí. Lo coloca en el suelo y estira el miembro y se lo observa. Bien. ¿Sí? Entonces, Doc, vamos a cortar un segundito, bien, vamos a bien, seguir bien. en el próximo bloque con todos este autoexamen, como me decía usted, para que todos tengamos en cuenta y sepamos cómo debemos hacerlo. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con el doctor Gustavo Garzón. Parte de una lluvia lejos.